Parecía una noche cualquiera. El cielo estaba oscuro, las estrellas ocultas tras nubes inmóviles. Dormía profundamente en mi nuevo hogar, cuando un golpe seco me despertó. No fue un sonido normal. No era el crujido de la madera, ni el chillido del viento, era algo más preciso. Algo que parecía una rama rozando el cristal de mi ventana. Me incorporé, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Por un momento creí que era un sueño, pero entonces se repitió. Un roce más insistente, como si algo o alguien estuviera ahí esperando que mirara. Me levanté en silencio y, sin atreverme a abrir la cortina, retrocedí unos pasos. Fue entonces cuando me pregunté, ¿cómo terminé aquí? Hace solo unas semanas me mudé a esta casa en los Apalaches, cerca de Harper's Ferry. La compañía donde trabajo me ofreció un ascenso y la dirección de una nueva sucursal. El salario era excelente y el costo de vida aquí, en medio del bosque, era ridículamente bajo comparado con mi antiguo apartamento de una habitación en Chicago. No tenía nada que me retuviera allá. Sin familia, sin pareja, sin mascotas. Solo trabajo y más trabajo. Me sentía atrapado, agotado de esa vida agitada. Así que vine. Una casa de 2 pisos, rodeada de árboles centenarios, sobre un terreno silencioso y apartado. Ideal para alguien que busca paz. Mis únicos vecinos vivían cruzando la carretera, aunque su casa quedaba bastante escondida entre los árboles. Eran una pareja de ancianos muy amables. Me trajeron una canasta con pan casero el día de mi llegada. Al despedirse, el hombre me dio una palmada en el hombro y, con una sonrisa algo forzada, me dijo: «Solo, no salgas de noche, ¿sí?» Yo reí, creyendo que era una broma local. Pero ahora, esta noche, ese recuerdo me quemaba en la cabeza. La primera noche aquí fue tranquila. Me senté en el porche, mirando las estrellas, escuchando el viento entre las hojas. El silencio era absoluto. Demasiado absoluto. Para alguien que vivió años en la ciudad, esa calma resulta extraña. No hay tráfico, ni bocinas, ni gente peleando por el estacionamiento. Solo el crujido suave de la madera, los grillos a lo lejos, y el susurro de los árboles. Sentí algo en el pecho. Un cosquilleo que no era del todo miedo, pero tampoco comodidad. Algo en mí sabía que esta tranquilidad escondía otra cosa. Algo que no podía ver todavía. Y ahora estoy aquí, de pie, frente a la ventana, mientras el sonido de las ramas vuelve a golpear. 1, 2 veces. Y luego, un silencio total. No tengo valor para mirar. Y no sé si mañana todavía estaré aquí para contarlo. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas. Me vestí con desgano, aún confundido por los ruidos de la noche anterior. Pero al salir por la puerta principal, me detuve en seco. Mi jardín estaba lleno de ramas. No unas pocas esparcidas por el viento, sino decenas, tal vez cientos. Todas rodeando la casa. Solo alrededor de la casa. El resto del terreno estaba limpio. Como si algo o alguien hubiera decidido colocarlas justo ahí, en círculo, como una trampa. Me agaché para recoger una. Al tocarla, sentí una sustancia viscosa, como savia negra, pegajosa y con un olor agrio, metálico. La solté con asco y me limpié en el pantalón. Miré el bosque a mi alrededor. Silencio total. Debe haber sido el viento, o animales, murmuré, sin mucha convicción. Dejé las ramas donde estaban y entré para lavarme las manos. Mientras me enjuagaba bajo el grifo, alcé la vista por reflejo hacia la ventana de la cocina, y me quedé congelado. El bosque estaba más cerca. La tarde anterior, desde esa misma ventana, había visto un atardecer espectacular. Los árboles estaban lejos, y los rayos del sol pasaban libremente entre sus troncos. Pero ahora, era sombra. Oscuridad y hojas. Los árboles se habían acercado. O eso pensaba.
Intenté convencerme de que estaba confundido, que había dormido mal, que los ruidos de la noche me afectaron. Pero algo en mis entrañas decía lo contrario. Ese día en el trabajo estuve distraído. No podía quitarme de la cabeza esa sensación de que estaba siendo observado. Esa noche no volví a salir al porche. Cerré todas las cortinas y dejé las luces encendidas. Me preparé una cena rápida y la comí frente al televisor, con el volumen alto, para no oír nada más. Pero a pesar del ruido, escuché algo. El mismo sonido. Ramas rozando el cristal. Esta vez en la ventana del segundo piso. Justo al lado de mi habitación. Subí las escaleras despacio, cuchillo en mano, el corazón latiendo como un tambor. Me acerqué a la ventana sin atreverme a abrirla. Afuera, entre las sombras, algo se movía. No era el viento. Me alejé temblando. Me encerré con llave. Me metí bajo las cobijas como si eso pudiera protegerme. Y antes de que el sueño me venciera, pensé algo muy claro por primera vez. Los árboles no estaban donde estaban antes. Y tal vez, ni siquiera eran árboles. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía ramas largas, oscuras, que se deslizaban por las paredes como dedos huesudos. Me desperté sobresaltado cerca de las 4 de la mañana y no logré volver a dormir. Al amanecer, reuní valor para mirar por la ventana. Y lo vi. Un árbol. Uno solo. Alto, imponente y completamente fuera de lugar. Antes, mi jardín delantero estaba despejado. El césped tenía marcas de neumáticos, huellas de botas, ramas esparcidas, pero nunca árboles. Ahora, justo al lado de mi camioneta, había un árbol que no estaba allí ayer. Tenía al menos 6 metros de alto, el tronco grueso, cubierto por esa misma película negra viscosa. Su corteza parecía agrietada, como si se moviera. Juraría que respiraba. Me acerqué lentamente, impulsado por la incredulidad. Coloqué una mano sobre la corteza y sentí un cosquilleo, como si hubiese algo vivo bajo la superficie. Una pulsación leve, rítmica, similar a un corazón latiendo. Me aparté de un salto, con la piel erizada. Ese árbol no era un árbol. Subí a la camioneta temblando. No sabía a quién llamar. ¿A la policía? ¿A un guardabosques? ¿Qué les diría? Hola, creo que tengo un árbol invasor que respira. Ridículo. Así que hice lo único que podía hacer. Me fui al trabajo. Intenté distraerme con tareas simples. Ordenar papeles, revisar correos, ignorar lo que había visto. Pero todo el día sentí un nudo en el estómago. Cada vez que pensaba en volver a casa, ese árbol volvía a mi mente. Y al regresar, estaba todavía allí. Pero no estaba solo. Había más ramas, muchas más. Y algo más, las sombras. Ya no se quedaban entre los árboles. Se alargaban sobre el césped. Se movían cuando no las miraba directamente. Entré sin mirar a los lados. Cerré puertas y ventanas, corrí las cortinas. Me preparé una comida rápida y la llevé directamente a la habitación, sin encender luces del pasillo. Ni siquiera me atreví a mirar por la ventana de la cocina. Porque sabía que si lo hacía, vería más árboles. Más cerca. Demasiado cerca. Esa noche intenté ignorarlo todo. Comí en la cama, dejé la televisión encendida y me cubrí hasta la cabeza. Pero el silencio del bosque es como un eco que te obliga a escuchar. Y escuché. Golpes. Rozaduras. Susurros. Y, finalmente, una rama, tocando el cristal. Desperté sobresaltado cerca de las 3 de la madrugada. No por una pesadilla. No por un ruido fuerte. Sino porque el silencio ya no era silencio. Estaba acostado, inmóvil, con el corazón latiendo en los oídos, cuando lo escuché de nuevo, un crujido lento, como madera que se dobla. Luego,
algo más sutil, un roce contra la ventana. Un susurro áspero. Un quejido bajo. Me incorporé lentamente, respirando con dificultad. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la luz tenue de la luna que se colaba entre las cortinas. Me acerqué al borde de la cama, intentando no hacer ruido, como si algo pudiera oírme. Y entonces, vi la silueta. Alta, inmóvil, demasiado cercana. Una figura delgada se alzaba detrás de la cortina de mi habitación. Tenía la forma de un árbol, pero no era un árbol. Estaba a centímetros de la ventana. Su tronco delgado parecía inclinarse hacia el cristal, como si quisiera mirar dentro. Y fue allí cuando lo vi moverse. Lentamente. Con propósito. Ese árbol tenía brazos. Tenía piernas. Tenía rostro. Los ojos eran oscuros, vacíos, pero sabían dónde mirar. Y estaban fijos en mí. Me tiré al suelo, gateando hasta el otro lado de la cama. Apenas podía respirar. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretándome el alma. El golpe contra la ventana me hizo temblar. Una vez. 2 veces. 3. Y después, silencio. Al amanecer, reuní valor para salir. Lo que encontré me dejó sin palabras. Todo mi patio trasero estaba lleno. Docenas de ellos. Parecían árboles. Pero no lo eran. No tenían raíces, ni ramas reales. Sus troncos se curvaban en formas casi humanas. Algunos brazos tocaban el suelo, como si buscaran algo. Y todos estaban orientados hacia mi casa. Todos. Intenté fingir que nada de eso existía. Fui al trabajo. Sonreí. Respondí correos. Fui una persona normal. Pero en mi interior, algo ya se había roto. No sabía si estaba volviéndome loco o si había cruzado a otro plano de la realidad. Uno donde los árboles se movían. Miraban. Respiraban. Esperaban. Esa noche, dormí con un cuchillo bajo la almohada. La televisión encendida. Las cortinas cerradas con pinzas. La cama empujada contra la puerta. Y aún así, no me sentía salvo. No fui al trabajo. No podía. Pasé la mañana encerrado en el baño con la puerta trancada, escuchando cada crujido del suelo, cada golpe de las ramas contra las paredes. Me lavé el rostro con agua helada una y otra vez, esperando que el reflejo del espejo me mostrara a alguien cuerdo. Pero solo vi a un hombre cansado, tembloroso y vigilado. Cuando al fin reuní valor para mirar por la ventana del pasillo, noté algo distinto. Uno de los árboles ya no estaba. Mi corazón dio un vuelco. Bajé corriendo las escaleras, con un nudo en la garganta. La puerta principal seguía cerrada. Pero al mirar por la rendija, lo vi. Estaba más cerca. A 1 metro de la entrada. Con la cabeza inclinada hacia mí. Esperando. Ese fue el momento en que me rendí a la idea de que esto era real. Y que tenía que hacer algo. Ya. Corrí hacia mi cuarto, saqué la mochila de emergencia con linterna, baterías, una navaja vieja y algo de comida. Iba a salir por la parte trasera y buscar ayuda. Un pueblo, una estación, una casa. Lo que fuera. Pero cuando abrí la puerta del patio, ellos ya estaban allí. No sé cómo explicar lo que sentí. No me atacaron. No se movieron de forma brusca. Pero estaban mirándome. Todos. Fue entonces cuando escuché una voz. No con los oídos. Con la mente. Una especie de susurro dentro del cráneo, seco y rugoso como hojas muertas. No te acerques al bosque. La advertencia fue clara. Y era una orden. Me congelé en el lugar. Mi respiración se detuvo. Y lentamente, como si ya hubieran cumplido su propósito, los árboles comenzaron a retroceder. Uno por uno.
metiéndose en el bosque, desapareciendo entre las sombras, excepto uno, el más alto, el que tenía ojos. Ese se giró lentamente y caminó hacia la espesura, como un hombre. Esa noche no dormí, no comí, no encendí la luz, no hice ningún ruido. Me quedé sentado junto a la ventana, con una linterna encendida y la navaja en la mano, esperando, escuchando, recordando esa voz que no era una voz. No te acerques al bosque. Y por primera vez entendí, no me estaban cazando. No todavía. Me estaban advirtiendo. No me atreví a moverme durante horas. Las luces apagadas. Las cortinas cerradas. La linterna parpadeando. A cada crujido, a cada sonido del viento, mi corazón se detenía. Ya no era el miedo a lo desconocido. Era el miedo a lo conocido. Porque ahora sabía que no eran árboles. Y sabía que no querían que me acercara. Pero, ¿qué pasaría si ellos se acercaban? Al amanecer reuní fuerzas. No para escapar, ni para llamar a alguien. Solo para ver. Subí lentamente las escaleras hasta la habitación del segundo piso. Había una pequeña ventana con vista al bosque. Una que casi nunca abría. Pero esta vez lo hice. Y ahí estaban. Decenas. Cientos. Todos mirándome. No se movían. No caminaban. Solo observaban. Como si esperaran algo. O a alguien. Y entonces escuché los pasos. No venían del bosque. Venían de dentro. Un crujido en la planta baja. Luego otro, más cerca de las escaleras. Agarré la linterna y bajé, intentando no hacer ruido. Pero el crujido se repitió. Ahora justo al otro lado de la puerta del salón. Contuve la respiración. Me acerqué. Y al abrirla, nada. Solo el silencio. El salón vacío. La puerta trasera cerrada. Pero al girarme para volver a subir, lo vi. Una figura en el pasillo. Alta. Estática. Deforme. Parecida a un árbol, pero con ojos. No me atacó. Solo me miró. Y en mi cabeza volvió la voz. Ahora ya sabes. Y saber es pertenecer. No recuerdo más. Desperté esta mañana en mi cama. Todo parecía normal. La luz del sol entraba por las ventanas. Los árboles estaban lejos otra vez. No había ramas en el jardín. Por un momento pensé que todo había sido un mal sueño. Una pesadilla prolongada por el estrés y la soledad. Pero cuando me miré al espejo, vi algo. Una pequeña mancha negra en mi cuello. Como savia. Como el líquido de las ramas. Y cuando fui a lavarla, no salió. Y esta vez, sentí que se movía.